A mi marranita no me la quita. Primero voy a vender flores. Somos 4 las que tenemos calificaciones de 10. ¡Siempre el mismo relajo! Antes que otra cosa pase, tenemos que decir que esta película tiene uno de los mejores guiones. Es una gran historia y por eso digamos que ya tiene un valor significativo. Eso no quiere decir que esta película no tenga que ser evaluada con el verdadero peso que merece. Porque se le ha romantizado, se le ha hecho mucha pleitesía simplemente por el hecho de haber sido la película póstuma de Pedro Infante. Pero lo curioso de todo esto es que son más las carencias de esta película inacabada que los logros que esta misma película tiene. Es obvio que no puede ser el mismo. Seguramente es alguien muy parecido al muerto. Pero sí es igualito, igualito. Nomás que vivo. Escuela de Rateros es una película de 1956, sí estrenada de 1958, pero se filmó en el 56, y es una película dirigida por Rogelio González, escrita como ya dijimos por Luis Alcoriza y Carlos Llopis, editada por Rafael Ceballos, con fotografía de Alex Phillips, que, híjole, todos tenemos el derecho a tener un mal día. Y protagonizada por Luis Manuel Pelayo, Luis Aragón, Eduardo Alcaraz, Bárbara Gil, Eduardo Fajardo, Rosa Elena Durgel, Rosita Arenas, Yolanda Varela y Pedro Infante, quien, bueno, fue su última película, le echó ganitas, pero pues hay cosas que necesitan volverse a filmar. Mi agente de bolsa me informó de que su señor padre se encontraba en un terrible apuro financiero que podía llevarlo a la cárcel. Básicamente, esta película continúa con la idea de vender a Pedro Infante como un crooner, o como una persona que puede hacer comedia ligera al estilo gringo. Principalmente es ahí donde está el problema, que esta película no puede tener una resolución satisfactoria porque no es una película acabada. Tenemos que entender ciertas cosas sobre la realización fílmica que en la actualidad son muy estigmatizadas o que son muy mal entendidas por culpa de malos comunicadores que nada más se dedican al chisme. El hecho de que una película tenga una serie de regrabaciones o reshoots o refilmaciones no es porque tenga problemas. Esos reshoots o son designados después de un screen test, después de una prueba de toda la fotografía principal, para poder evaluar la historia y poder entender sus lados más débiles y pulirlos. Pero el chiste es que todos esos errorcitos, hasta de sonido, hasta de maquillaje, se pueden corregir si se vuelven a filmar ciertas partes de ciertas escenas. Y esto es algo bastante válido y que se sigue haciendo hasta la fecha, no porque una película esté en problemas o sea mala, sino porque es parte de la misma necesidad de perfeccionamiento a la hora de hacer el trabajo de postproducción. Esto nos lleva a tener una hipótesis acerca de cómo fue que llegó hasta nuestros ojos una película como Escuela de Rateros. Tal vez parte de lo que sucedió con Escuela de Rateros, y eso justificaría mucho de la forma en la que esta película se ve, ¿no? Se hicieron todas las tomas, tanto en el set como en exteriores, y entonces tienes un primer armado de la película. Este primer armado va a tener ciertas irregularidades. En el caso de Escuela de Rateros es notable cómo hay ciertos problemas de ritmo o problemas de iluminación o problemas con la misma forma de actuar de algunas escenas que nos llevan a pensar que precisamente estamos viendo el primer armado de la película. Ya tenemos la fotografía principal, no hay problema, Pedro tiene ciertos compromisos, ya después vemos y complementamos y hacemos los reshoots necesarios para que se pulan estas escenas. Y pues lamentablemente pues ya no le dio tiempo a Pedro de filmar las tomas que necesitaba rehacer dentro de la película. Digo, todos sabemos la historia. Pero podemos aprender muchas cosas acerca de esta película si la observamos con un ojo crítico y neutral, porque estos errores también son un aprendizaje. Se romantiza mucho porque sí fue la última película de Pedro Infante, se romantiza mucho porque hay una nostalgia y porque hay un ¿qué hubiera pasado si Pedro hubiera seguido vivo y hubiera terminado bien esta película? Es más romantizada por lo que pudo ser que por lo que terminó siendo. Camine con elegancia, la cabeza más arriba, con elegancia, más arriba la cabeza. Pues así, mire, con elegancia, sí. Una de las muchas cosas que creemos que pudieron haberse hecho, o que por lo menos pudieron haber estado en el tintero cuando se tomó la decisión de sacar esta película al público, fue que tal vez pudo haberse enlatado y ciertas escenas bien realizadas se pudieron haber preservado para, no sé, tal vez hacer algún proyecto más interesante, o tal vez se pudo haber reducido y hacerla una especie de cortometraje, porque sí hay escenas que valen la pena. Esta parte en donde Pedro confiesa la verdad a su interés amoroso es tal vez uno de los trabajos que sí nos dicen que había
talento cinematográfico detrás. Y que lamentablemente, pues ojalá hubiera sido así toda la película. Tal vez como estudiantes de cine, que somos todos nosotros, los que vemos así, aficionados o profesionales, ver una película como Escuela de Rateros nos permite entender qué es lo que no se debe hacer en el cine, qué es lo que permite mejorarla y qué es lo que permite que una película sea disfrutable o insoportable. Ha llegado tu hora, miserable. Parte del romanticismo que existe con esta película es que Pedro Infante pues ya no estaba en la parte más madura y alta de su carrera. De hecho, si lo vemos en cierto momento hasta parece un poco agotado, un poco sin ganas o un poco desanimado. Y más allá de estar con las teorías de la conspiración de es que en esta escena predijo su futuro. Si existen esos videos, no los vean por favor. Lo interesante de esto es ver que el artista hasta cierto punto llega a cansarse de seguir haciendo lo mismo. Tiene la necesidad de evolucionar y de hacer cosas totalmente nuevas. Y digamos que esta película, como documento histórico, también nos refleja el ocaso de una estrella. Nos presenta el ocaso de una estrella, de alguien que en su momento brilló como una de las máximas luminarias del cine mexicano y que pasó a mitificarse por su muerte tan poco oportuna. Porque atado a Pedro Infante, sí existe un mito bastante fuerte que sí hay que valorar. El mito de la época de oro del cine mexicano. Y cómo fue que nuestro cine pasó de la bonanza a la austeridad completa. Escuela de Rateros también representa la agonía del sistema de estudios del cine mexicano. Cómo la crisis económica terminó por golpear a un sector que, con toda la nobleza que le merecía, daba mucho para hacer muchas historias. Ver cómo una película que es 90% decorada en interiores que parecen exteriores, es también ese documento que tenemos que ver para comparar cómo el cine en México tenía que cambiar. Y tenía que cambiar por su propia salud. Ay. Mi hermana. ¡Soy yo! Parte del truco de este mes era mostrar, sí, la filmografía de Rogelio González, pero también esta otra faceta de Pedro Infante. Porque es válido entender, y es necesario también entender, que Pedro Infante era un actor también que ha sido estereotipado durante décadas en nuestro cine mexicano, como el arquetipo del macho cantor borracho mexicano, siendo que era una persona que también, como buen artista y como todos los artistas, aspiraba a hacer algo más. Regresando un poco con Rogelio González, la carrera de este no termina con la muerte de Pedro Infante. De hecho, pareciera que necesitaba desprenderse de su actor fetiche para atreverse a contar y adaptarse a las nuevas narrativas cinematográficas. Tanto así que sus siguientes dos películas serían de suma calidad y de suma importancia en el cine mexicano. Nada menos que El hambre nuestra de cada día y El esqueleto de la señora Morales son de las mejores películas que existen en la historia del cine mexicano. Son de su autoría y son obras que nadie debe perderse y que próximamente en este canal, les prometemos, vamos a analizar. Pero antes tenemos que cerrar con un tema muy importante, porque la siguiente etapa del cine mexicano trató de buscar nuevas narrativas y adaptarse a ellas, porque si en el mundo existían las nuevas olas, en México no podíamos quedarnos atrás. Y aunque un poco atarantados, encontramos de cierta forma una nueva corriente de cómo contar nuestras historias a pesar de la carestía, a pesar de la falta de fondos, pero con el mucho talento que ya teníamos formado gracias a la gran cantidad de personas que trabajaban en los estudios y que trabajaban en las áreas técnicas de todas las filmaciones de México. ¿Cómo es que nos empezamos a adaptar a esta nueva forma de hacer narrativa? ¿Cómo empezamos a amalgamar lo bueno que nos dejó el pasado de la industria de estudios para llegar a una nueva forma de contar historias, tal vez más crudas, tal vez un poco más ácidas, pero que acompañan también la evolución del país en su nueva etapa, tal vez de incertidumbre y tal vez de mucho roce político? Y a Pedro Infante tal vez tendríamos que recordarlo de otra forma, mucho más digna y mucho más entera. Y eso lo trataremos de hacer con el próximo director, así que bienvenido septiembre.